Muy buenas tardes. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas las compañeras, a los compañeros presentes. Hoy vamos a dar inicio a este cuarto módulo, donde vamos a trabajar la temática de violencia de género. Hoy vamos a contar con la participación excelente de la docente, licenciada Julieta Rivera. ¿Dónde está Juli? Ahí te veo, Juli. No te veía. Julieta es licenciada en antropología, trabaja la temática de género hace muchísimos años, es excelente, es mi amiga, por eso la quiero y sé que es excelente. Van a aprender mucho con ella, así que aprovechenla muchísimo. Le voy a pedir que apaguen los micrófonos. Y bueno, Juli, bienvenida. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchísimas gracias por esta invitación y la presentación, Ricardo. Bueno, este es un módulo que específicamente vamos a hablar sobre violencia contra las mujeres, violencia de género. Vamos a tener 4 encuentros aproximadamente, sobre los cuales vamos a ir transitando desde las herramientas básicas que significa cuando hablamos de perspectiva de género y otros términos más, pasando después por las distintas tipos y modalidades que podemos hallar sobre la violencia de género, y la vinculación, ¿no?, que tiene que ver la violencia de género con el trabajo que ustedes van a realizar como acompañantes terapéuticos. Así que, a ver, bueno, va llegando más gente a la sala. Sí, sí. Siempre llegan un poquito tarde algunos compañeros porque están trabajando. Hay algunas compañeras que son docentes, así que apenas salen de clase empiezan a conectarse. Bien. Bueno, si no hay ninguna Lo que otra les voy a cuestión. pedir, sí, que apaguen los micrófonos, por favor, así no tenemos interferencia. Y Natalia. las que puedan prender sus cámaras, mejor todavía, porque no es nada grato hablarle a una pantallita gris. Bueno, yo antes de comenzar quisiera saber si ustedes tienen noción o han escuchado hablar en algún momento en los medios de comunicación, en las redes sociales, sobre lo que sería la perspectiva de género, o si tienen noción sobre qué es el género. ¿Alguien escuchó hablar de género? ¿Nadie? Nadie. ¿Nadie escuchó Por lo hablar de general en género? las noticias. Ajá. Bien, ¿qué tipo Por de lo general en las noticias? noticias se habla mucho y se habla mucho de violencia de género, de distintos tipos. Yo por lo menos veo casi toda la mañana, estoy escuchando las noticias y se habla mucho de lo que es violencia de género. Y no, a veces no terminan muy bien. Ajá. Bien, ¿alguien más? O sea, hay maltrato verbal, maltrato físico, psicológico. Ujú. Bien, ¿alguien más? ¿Y quiénes son las personas que sufren este tipo de violencia? En base a estas noticias que ustedes ven y demás, ¿quiénes son? Las mujeres, y también puede ser los hombres también. Ajá. Eso también. Bien. Los niños. Ajá. Bien. ¿Y quiénes deben intervenir en el abordaje de estas violencias? ¿O quiénes intervienen en base a lo que ustedes ven en las noticias o conocen?
por lo general se da aviso a la policía. Hay un número donde Sí. uno puede denunciar violencia de género, y bueno, y de ahí ya intervienen, en el caso de que se haga la denuncia, bueno, intervienen los juzgados y La Defensoría hay algo para... de la Defensoría de la Mujer, de incapaces también, creo. Ujú. Bueno, es decir que ustedes más o menos tienen noción sobre lo que sería algunos abordajes de la violencia de género, y lo que vamos a hacer hoy es comenzar por el principio, es comenzar hablando de lo que es la perspectiva de género y una cuestión fundamental que son los derechos humanos de las mujeres. A ver si puedo compartir. Una presentación. Ustedes díganme si la pueden ver. Sí. Sí, sí se ve, profe. Bueno. Entonces lo que vamos a comenzar hoy es con la perspectiva de género y las nociones básicas, ¿no? Es decir, los términos que son fundamentales para poder comprender todo este fenómeno que está vinculado con la violencia que habitualmente vemos en los medios de comunicación y la violencia que también sabemos que existe en nuestro día a día, en nuestros ámbitos donde nosotras nos desarrollamos, nos desempeñamos. Entonces la primera cuestión es entender qué es la perspectiva de género. Y acá es importante señalar una cuestión bien interesante, ¿no? En los últimos tiempos se ha visto en los medios de comunicación y también en boca de muchos legisladores y representantes, ¿no? Hablar sobre ideología de género. Y a veces, cuando se plantea hablar de la perspectiva de género, bueno, muchas personas creen que se está refiriendo a este concepto de ideología de género. Entonces, si ustedes han tenido oportunidad de escuchar a algunos legisladores de la provincia de Salta, sobre todo, o legisladores a nivel nacional, también de distintas provincias, hablan sobre una cuestión prácticamente demoníaca, ¿no? Cuando se hablar de género. Apelando que, bueno, son nociones que vienen a destruir la familia, que vienen a destruir la sociedad, que plantean cosas como que no existe más género, no existe más la diferencia entre varones y mujeres, y esto trae confusión y vienen a aniquilar los principios básicos de la convivencia familiar. Esto es totalmente falso, es totalmente incierto, no tiene ningún tipo de asidero científico, ni ningún tipo de connotación de realidad, sino que por el contrario son estrategias de sectores específicos que buscan denostar y buscan menoscabar un movimiento que tiene vinculación con los derechos humanos de las personas. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, lo que estamos planteando son cuestiones vinculadas principalmente con los derechos humanos de las mujeres y de aquellas personas que históricamente han sido excluidas, han sido discriminadas por no adecuarse a algunos parámetros tradicionales del ser varón o del ser mujer. En ese gran colectivo encontramos a las personas trans, a las personas gays, a las mujeres lesbianas y demás. Entonces, perspectiva de género es una postura política en el sentido de buscar soluciones adecuadas para la mayor cantidad de personas desde un enfoque de derechos humanos. Y eso es lo que tiene que quedar claro, lo que ustedes tienen que recordar. Hablar de perspectiva de género es hablar de los derechos humanos de las personas. Y acá viene la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué serían los derechos humanos? ¿Alguien puede responder esa pregunta? ¿Qué son los derechos humanos?
¿Han escuchado hablar alguna vez de derechos humanos? Ajá, ¿qué serían entonces los derechos humanos? Perdón, Julieta. Sí. Puedo pedir que hay mucha interferencia, que silencies a no sé qué toque. Hay compañeras que están con Marina Cortés, ella está con el micrófono prendido, le mandé mensaje, pero bueno, parece que dejó prendida la cámara. Ahí está. Ahí está. Ahí la apagó. Ahí la apagó. Y Leandra también. Leandra Otazu. También tiene. Ahí está. Perfecto. Gracias. Perdón que te interrumpa. No, está bien. Estábamos preguntando qué son los derechos humanos, porque si hablamos de derechos humanos, bueno, es fundamental que sepamos de qué estamos hablando. Los derechos humanos son producto de la larga conquista de las personas en el reconocimiento de su dignidad como seres humanos. Si nosotras analizamos la historia de la humanidad a lo largo de muchos y muchos siglos, nos vamos a encontrar que en algunos periodos históricos, algunos grupos sociales no eran consideradas personas, no tenían estatus de persona. Por ejemplo, las personas que eran esclavos, las personas negras que eran secuestradas en África y vendidas como esclavos, no tenían ni siquiera una comparación con seres humanos, sino que se los consideraba cosas que se podían vender, intercambiar, usar, descartar. Eso también ha llevado a un largo movimiento, primero por la liberación y después también por el reconocimiento de persona, con todos los derechos que eso significa, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la vivienda, a la educación y demás. También recordamos nosotros que como país colonizado por la conquista española, parte de todo un continente americano, también colonizado por los españoles, los europeos, los pueblos originarios durante también muchísimos tiempos, muchísimos siglos, no eran considerados seres humanos. Hasta se les llegó a debatir si eran seres con alma o sin alma, y esto conllevó a que se les arroje de sus tierras, se les quita el derecho a poder vivir en su territorio, a no tener acceso a una serie de beneficios como cualquier persona, y llegamos 500 años después, y sobre todo teniendo en cuenta que Salta es una provincia con una gran representación de pueblos originarios, que en el día de este año, en este año mismo 2021, nos encontramos con grandes comunidades de pueblos originarios, que son personas que viven en nuestra provincia, ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que por ejemplo no cuentan con el acceso al agua potable. Y esto trae como consecuencia que los niños y niñas a muy corta edad mueran por distintos tipos de infecciones, producto de consumir agua no segura. Entonces, cuando vemos estas situaciones, nos damos cuenta que aún en el siglo XXI, con el gran avance, ¿no?, y la gran comunicación sobre los derechos humanos de las personas, siguen actores sociales que daría cuenta, o tendrían considerados seres humanos. Esto a veces cae mal, ¿no?, por decirlo, y nos ha pasado de plantearlo en algunas charlas y capacitaciones a funcionarios públicos, de decir esto: todavía existen sujetos que no son considerados personas, seres humanos. Por supuesto, bueno, todos se alteran, se escandalizan, pero la realidad no está diciendo esas cuestiones. Entonces, si pensamos en lo que ocurre con nosotras las mujeres, también nos vamos a encontrar con una larga historia de conquistas, de avances, pero también con una larga historia de esta consideración de no humanas para nosotras las mujeres. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, durante mucho tiempo las mujeres no nos permitían estudiar, no nos permitían administrar nuestro propio patrimonio, no nos permitían decidir sobre nuestros propios hijos, y esto ha llevado también a que aparezca un movimiento político que es el feminismo, que ha luchado también por el reconocimiento de estas posibilidades que las mujeres tenemos que tener al igual que los varones, y han dado como resultado
la conquista de muchísimos derechos, ¿no? De muchísimos derechos, el derecho al voto, el derecho a estudiar, el derecho a poder divorciarse, y aún así poder tener control sobre nuestros hijos, poder ser partícipes activas de la vida de nuestros hijos, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en el caso de Argentina. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando también de esa larga conquista que hace a que nuestra condición de sujetas humanas se fortalezca día a día. Y cuando hablamos también de la violencia de género, estamos hablando de un problema que afecta la dignidad de la persona femenina, ¿no? Del sujeto femenino. Entonces, cuando planteamos que en los medios de comunicación, y que sus compañeras acá lo han dicho, que permanentemente se escuchan, bueno, femicidios, violaciones, abusos, violencia física y demás, lo que se está poniendo de manifiesto es que todavía se siguen vulnerando los derechos humanos de las mujeres. Entonces, al hablar de perspectiva de género, tenemos que... perdón, se me tilda. Ahí está. Partir de tres pilares fundamentales que hacen a esta idea, a esta noción, a esta herramienta, a esta forma de mirar el mundo, que es la perspectiva de género. La primera es que entre varones y mujeres existen relaciones de poder. Existen relaciones de poder. También hay un discurso bastante unificado de que las personas somos iguales, todas somos iguales. Sí, todas somos iguales ante la ley. Podemos repetir hasta el hartazgo, ¿no? Varones y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos, las mismas posibilidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, si comenzamos a analizar nuestros espacios cotidianos, nuestros espacios laborales, lo que pasa en los medios de comunicación, lo que sucede en el mundo de la política y demás, nos damos cuenta de que no es tan así, que no somos iguales, varones y mujeres. Que hay diferencias y que son diferencias muy importantes. Diferencias que no pasan desapercibidas. Diferencias que tienen una vinculación muy directa, por ejemplo, en esto que ustedes están leyendo acá, que es el acceso diferencial a recursos materiales y simbólicos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, durante el periodo de pandemia en Argentina hubo un gran aumento de la desocupación. Mucha pérdida de empleo, que es algo que lo vemos día a día. Producto, bueno, del cierre de muchos negocios, de muchas empresas, el efecto de la pandemia, que no ha sido para nada benévola con la economía, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Pero si comenzamos a analizar minuciosamente quiénes son las personas que han sufrido la mayor tasa de desempleo y desocupación, son las mujeres. Y mujeres jóvenes. Y no necesariamente mujeres sin instrucción, sino mujeres que han completado el secundario o que tienen carreras universitarias. Si analizamos también, ¿no? Cómo es la distribución de géneros en algunos trabajos, nos podemos encontrar con mujeres muy representadas en tareas que son feminizadas, como por ejemplo el trabajo doméstico, la educación, la salud. Muchas enfermeras, muchas médicas, mucho personal administrativo femenino, pero en los trabajos donde hay una mayor remuneración económica, hay una gran representación masculina. Por ejemplo, en el sector de la minería, en el sector de la construcción, en el rubro de choferes de vehículos de alto porte. Entonces también ahí nos empezamos a notar que no somos tan iguales, ¿no? Y ya para ir a algo mucho más puntual, específico y cotidiano, cuando vemos la distribución de tareas en nuestros hogares, y acá les hago una pregunta, ¿sobre quiénes recae la mayor responsabilidad? De limpiar, cocinar, atender, preparar cosas. ¿Sobre quiénes recae esa responsabilidad en un hogar? Sobre nosotros las mujeres. Exactamente, sobre nosotras las mujeres. O sea, la madre, la tía, la abuela, la hija mayor, la niña, una mujer que uno puede llegar a contratar para que haga una tarea doméstica, siempre son mujeres, en su gran mayoría son mujeres. Y acá, bueno, puede surgir siempre el ejemplo, bueno, pero en mi casa las tareas están distribuidas equitativamente,
o algún varón diga, sí, yo también participo en las tareas de cuidado. Eso es fantástico. Eso es fantástico que ocurra. Pero son casos que no constituyen la generalidad de lo que sucede en nuestra sociedad. Aún hoy, en el siglo XXI y demás, con un montón de información y un montón de derechos alcanzados por las mujeres, es en el espacio doméstico, en el lugar de nuestras casas, en nuestros hogares, donde podemos ver claramente esta relación de poder que es desigual entre varones y mujeres. Sobre las mujeres sigue recayendo la responsabilidad de las tareas de cuidado y del trabajo de cuidado que no es remunerado. Porque a las mujeres que trabajamos en nuestras casas, nadie nos paga, sino que se supone que por nuestra condición femenina somos las más capaces y las más habilitadas para realizar esas tareas. Y por lo tanto, no se nos paga. ¿Me entienden por dónde voy? ¿O es confuso lo que estoy diciendo, chicas, chicos, chiques? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, primer punto, hay relaciones de poder entre varones y mujeres, y no son relaciones equitativas, sino que son relaciones desiguales. Relaciones desiguales. El segundo punto de esta perspectiva de género plantea lo siguiente, y volvemos al ejemplo de las tareas de cuidado. Se nos hace creer, y a través de la educación, de la familia, de la escuela, de las instituciones por las que vamos transitando, se nos hace creer a nosotras las mujeres que esta habilidad, por ejemplo, ¿no? Esta habilidad para desempeñarse en las tareas de cuidado del hogar y el cuidado de las personas, es algo que se nos da de manera innata, es algo natural. Entonces, por ser mujer es como que, bueno, en mi ADN hay genes que dicen que soy hábil para cocinar, para cuidar, para atender niños, para atender a adultos mayores, para planchar, para, no sé, cuidar los animales, etcétera, etcétera, etcétera. También se nos hace creer que por nuestra condición de poder gestar vida, de tener un útero y poder gestar vida, en el caso de aquellas mujeres o personas que tienen útero, bueno, todas deseamos ser madres, todas amamos a los niños, todas tenemos instinto maternal y demás. Se nos hace creer, se nos educa creyendo en estas ideas que se instalan como verdades absolutas. Lo real es que esto es parte de una construcción social e histórica que tiene muchísimos años en nuestra historia como especie humana. Pero es social e histórico. En algún momento de esta historia tan vasta, se eligió que efectivamente sean las mujeres quienes se queden en los espacios hogareños a cuidar, a reproducir, a realizar estas tareas, y sean los hombres quienes salgan a cumplir otros roles fuera del hogar. Traer el sustento, proporcionar seguridad, etc. Pero esto nada tiene que ver con nuestra genitalidad, ni con nuestra genética, ni con nuestro ADN, sino que es parte de los acuerdos que las sociedades realizan en determinado momento y que responden a determinados objetivos, a satisfacer determinadas demandas. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que esas demandas, que en algún momento eran efectivas porque eran las más necesarias, han ido cambiando, han ido mutando, han ido transformando, y no podemos seguir sosteniendo en este momento, en este siglo, con todos los adelantos que tenemos y que disfrutamos, no podemos seguir sosteniendo estos discursos de la naturaleza o la esencia femenina. Porque sos mujer, bueno, vas a desear tener hijos, vas a cuidar, vas a ser buena madre, vas a poder desempeñarte bien en el hogar. Porque no todas lo desean, no todas lo disfrutan, no todas lo quieren. Y lo mismo ocurre con los varones. No se puede seguir esperando que el varón sea solamente el varón proveedor y que trabaje fuera de la casa y sea el que traiga el sustento. Hay varones que sí se sienten cómodos en esos roles y hay varones que no lo desean, que preferirían, por ejemplo, tener tareas de cuidado dentro del hogar. Entonces, esto es una parte principal de la perspectiva de género.
la forma en cómo nos relacionamos, esta desigualdad de roles que existen entre varones y mujeres, es parte de una construcción social e histórica. No es natural, no existe nada natural porque somos seres humanos y seres de cultura. ¿Y dónde lo podemos ver a estas construcciones sociales históricas? ¿Dónde lo podemos ver materialmente? Bueno, acá ustedes lo pueden leer en los roles que se nos imponen como varones y como mujeres, en las pautas de comportamiento, en cómo tenemos que experimentar y vivir nuestros sentimientos. Y acá también hay una diferencia muy importante social entre los sentimientos masculinos y los sentimientos femeninos. Se espera que una mujer, por esta capacidad de gestar que debe llegar a tener, sea más sensible, más amorosa, más cariñosa, que llore con más facilidad, que sea más habladora, más comunicativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y se espera que el varón sea más aguerrido, rudo, fuerte, racional, etcétera, etcétera. Pero esta es parte también de la educación social que vamos adoptando y experimentando a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y qué pasa con quienes no se reconocen en esas emociones? ¿Qué pasa con una mujer que no es para nada sensible, que es muy inteligente, que no quiere tener hijos, que no le gustan las tareas del hogar? Bueno, hemos visto también en distintos episodios de nuestra historia que eran mujeres que sufrían persecuciones, eran acusadas de brujería, de subversión y demás, y eran castigadas y sancionadas. ¿Y qué sucede con un varón que demuestra cierta emotividad, son más sensibles, son más atentos y demás? También sanciones, porque inmediatamente, si un varón, y sobre todo pensando en nuestra sociedad salteña, ¿no?, que es tan conservadora y tan machista, un varón que demuestra sus sentimientos y sus emociones y se muestra sensible y con mucha afinidad, ¿no?, por estas emociones, es inmediatamente sancionado y se sospecha sobre su heterosexualidad. Y es catalogado como un varón sospechoso, ¿no? E inclusive también se lo puede llegar a acusar de orientaciones sexuales que no son aceptadas por nuestra sociedad, que tiene una idea de masculinidad muy, muy clara y muy cerrada. También estas diferencias, estas construcciones sociales, las vemos en los valores culturales, ¿no?, que están presentes en distintas instituciones, en nuestra familia, en la religión, en el sistema educativo, en los medios de comunicación. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las salitas de nivel inicial, todavía aún con todos la impronta de la educación sexual integral en nuestra educación argentina, todavía nos encontramos con las salitas de nivel inicial, ¿no?, el sector de la casa o el taller. Entonces las nenas son invitadas a jugar en el sector de la casa, con el bebote, con la cocinita, con una serie de cosas que son en su gran mayoría de colores rosados o pasteles, y a los varoncitos se los invita a jugar en el taller o en algunas cuestiones que apelan al conocimiento de la matemática y demás, ¿no? Entonces ya ahí podemos ver que existen esas diferencias, esas desigualdades. Lo mismo también en la educación física que se imparte en los establecimientos educativos. A las mujeres se las separa para que jueguen vóley o hagan algún tipo de actividad que no exija mucho esfuerzo físico, y a los varones a otras cosas. O inclusive también las filas separadas entre varones y mujeres y los uniformes que se les asigna a cada uno. Las mujeres faldas o polleras y a los varones pantalones. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que este sistema social histórico permanece vigente y sigue ahí pivoteando en nuestras vidas como sujetos humanos. Entonces, esto también, ¿no? Y esta es una advertencia, cuando empezamos a reconocer esto, y empezamos a mirar esto, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa en mi casa? ¿Qué es lo que pasa en mi trabajo, en la escuela de mis hijos e hijas? Puede llegar a irritar, a molestar, a generar incertidumbres, y también el deseo de transformarlas, ¿no? Porque de pronto nos podemos encontrar diciendo, bueno, yo como mujer me encuentro en una situación de absoluta subordinación entonces. O como varón también puedo llegar a descubrir que tengo una serie de imposiciones que tal vez no me gustan, que tal vez no me hacen sentir cómodos, pero que las tengo que ejercer porque si no ya me ponen en una situación de varón sospechoso, ¿no? El tercer aspecto de esta perspectiva de género es que
esta opresión, estas relaciones desiguales de poder, también se combinan, se conjugan, dialogan con otras formas de discriminación y subordinación. No solamente hay una diferencia y una desigualdad entre los varones y las mujeres, sino que también hay desigualdades económicas, hay desigualdades de clase, hay desigualdades étnicas, de edad, de sexualidad, de religión, es decir, las otras múltiples formas de discriminación se combinan, y conjugan y dialogan permanentemente con estas desigualdades entre varones y mujeres. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer joven, blanca, universitaria, de una ciudad importante, que ser una mujer pobre, o con muy pocos recursos económicos, que no ha terminado la educación obligatoria, que tiene la piel oscura, y que pertenece a una ciudad, a un pueblo del interior más profundo de la República Argentina. No va a ser lo mismo, no va a tener acceso a los mismos recursos, a las mismas posibilidades. Lo mismo ocurre con los varones. No es lo mismo ser un varón blanco, rubio, heterosexual, con un título universitario, viviendo en una ciudad, que un varón perteneciente a un pueblo originario en el municipio de Orán, en la provincia de Salta. Todas esas múltiples discriminaciones y múltiples formas de desigualdad conviven, se conjugan, dialogan con estas diferencias entre varones y mujeres. Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en los ámbitos en donde ustedes se van a desempeñar, que es el ámbito de la salud, ¿no? También la mirada que tiene la salud sobre las personas es a veces una mirada muy sesgada, ¿no? Y muy atravesada por los prejuicios. Muy atravesadas por los prejuicios. Entonces, si no tenemos en cuenta estas otras vulneraciones y discriminaciones, bueno, tal vez nuestras intervenciones no sean las más adecuadas y podamos incurrir en una revictimización o el ejercicio de algún tipo de violencia sobre estas personas con las cuales tenemos que trabajar. Y finalmente, el último aspecto fundamental de la perspectiva de género es que si ya nos dimos cuenta que hay desigualdades, que esto no es natural, sino que ha surgido de todo un convenio social e histórico a lo largo del tiempo, que se combina con otras discriminaciones, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Vamos a seguir viviendo en esta situación? ¿Vamos a seguir reproduciendo? ¿Vamos a seguir naturalizando esto? ¿O por el contrario, vamos a tratar de involucrarnos en la transformación de esto? Y es una invitación a una acción política. Vuelvo a insistir, no política partidaria, sino política en esto, ¿no? De buscar la mejor respuesta para la mayor cantidad de personas. Ese sentido de la política, ¿no? La búsqueda del bien común, en definitiva. Entonces, cuando la perspectiva de género apela a transformar estas desigualdades, lo que dice, bueno, no necesariamente todas van a ser invitadas a hacer la revolución, sino que cada una, en el lugar que le toca, generar pequeños cambios que conllevan a cambiar las dinámicas que son más cercanas a cada una de nosotras. En nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros vínculos, etc. Entonces, estos son los 4 puntos principales de la perspectiva de género. ¿Y esto de dónde surge, no? ¿De dónde sale toda esta reflexión y demás? Bueno, de los aportes de distintas ciencias sociales como la historia, la antropología, la psicología, la economía, el derecho y demás. Esto no es una locura que se le ocurrió a un grupo de mujeres, sino que es el resultado de muchos aportes científicos que tampoco pretenden constituirse como una verdad absoluta, ¿no? Porque esto es ciencia, no es religión. Entonces la ciencia siempre dialoga con las transformaciones, con las dudas y con las preguntas. Entonces esto es más bien una invitación a reflexionar sobre lo que nos rodea y las cosas que nos construyen como varones, como mujeres o como otras identidades. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Chicas, chiques. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? No. Así pasamos a la segunda. Bien. A ver si pasa la segunda.
sé por qué se me tira. Bueno, esto es lo mismo que yo les venía diciendo. Esta persona que está aquí se llama Marcela Lagarde, es una antropóloga mexicana, perdón. Julieta, no se Ella, ve. a ver, Figura compartido, pero no se puede ver. ay, no sé, no te sabría decir por qué. Ahí está Juli, ahí está. Bueno, Va, yo veo, ¿ustedes ven? Sí, se ve bien. Sí, sí se Perfecto. ve bien, profe. Perfecto. bueno, esta persona que ustedes están viendo en la lámina se llama Marcela Lagarde, es una antropóloga mexicana muy activa, sobre todo en el fenómeno de Ciudad Juárez, que ustedes capaz que conocen, es una ciudad limítrofe con Estados Unidos, donde ocurren muchísimos femicidios a diario, desaparecen mujeres, niñas, adolescentes, algunas se las encuentra ya asesinadas de la peor forma inimaginable, y algunas hace como 20 años que no se encuentra ni un resto de estas mujeres. Bueno, Marcela Lagarde ha trabajado ahí, ha investigado bastante, y ella lo que está planteando acá, y que siempre nos gusta compartir con quienes están en esta etapa formativa de la perspectiva de género, son algunas reflexiones, ¿no?, que ella hace, que son muy actuales y muy reales. Esto, ¿no?, que hablar del género, hablar de las desigualdades que existen entre varones y mujeres, exige tener nuevos conocimientos, exige buscar nueva información. Y esa información, la mayoría de las veces, pone en tela de juicio, pone en tensión lo que todos nosotros y nosotras hemos aprendido durante toda nuestra formación como sujetos sociales, en nuestras casas, en la escuela, en nuestros trabajos y demás, ¿no? Plantea entonces adquirir nuevos conocimientos, exige pensar de otra manera. Y fíjense cómo no va a ser de importante esta reflexión si pensamos en lo que ocurre en nuestro país. Hace unos meses nuestro país reconoció un tercer género, una tercera identidad, varón, mujer y sujeto no binario. Y esto significa entonces comprender de quiénes son los sujetos no binarios, qué significa ser no binario y por qué el Estado les da este reconocimiento que se plasma en un documento esencial que es el DNI. Entonces, esta reflexión de Marcela Lagarde es lo más atinada a nuestra realidad como argentinos y argentinas. Exige pensar de otra manera. Desarrollar comportamientos distintos también, dice Marcela Lagarde. Bueno, muchas veces las personas que no responden a estas identidades masculinas y femeninas, o esos roles establecidos de masculino y femenino, han sido discriminadas y han sido subordinadas y víctimas de las peores violencias. Pensemos en las mujeres trans, y esto está comprobado con estadísticas e investigaciones, mujeres trans que a muy corta edad son echadas de sus hogares, excluidas de la educación obligatoria, obligadas a ejercer la prostitución para sobrevivir, para tener algo para comer, y con una esperanza de vida que no supera los 35 años. Entonces, esto también, empezar a hablar de la perspectiva de género, de los derechos humanos de las mujeres y de los colectivos de la diversidad, exige comportamientos distintos, ¿no? La otra cuestión también, y que lo plantea Marcela Lagarde, es que esto no es una moda. No es una moda hablar de los derechos de las personas, de las mujeres travestis, de las personas no binarias. No es una moda, no es algo pasajero, sino que, y vuelvo a insistir porque esto necesito que les quede grabado en la cabeza, es hablar sobre los derechos humanos de las personas. Son conquistas de los derechos humanos de las personas. Entonces esto ha llegado para quedarse. Y como todo derecho que no es un regalo, sino que es producto de una conquista, los derechos se deben defender. Y lo más importante, que también como advertencia, cuando comenzamos a mirar nuestras realidades desde estas herramientas, desde este lugar de los derechos humanos, nos vamos a encontrar con una especie de espejo en el cual nos vamos a reflejar y nos podemos encontrar o siendo víctimas de muchas violencias y discriminaciones y exclusiones y subordinaciones y una serie de inequidades, o nos vamos a encontrar siendo las personas que ejercen esas violencias o cómplices de esas violencias. Entonces también esta postura de la perspectiva de género
es una postura que apela a la ética y a la moral de las personas. Entonces no es una cosa sencilla, que bueno, hago un curso y ya está, sino que es una invitación realmente a una transformación global de nuestra mirada y también de nuestros comportamientos, como parte de una sociedad en constante transformación, y cada vez con transformaciones más rápidas, más rápidas. Imagínense en el ejemplo que yo les traje. En este año 2021, en un pleno contexto de pandemia, el Estado argentino ha reconocido un tercer género, con todas las obligaciones, deberes y derechos que conlleva esa nueva categoría de identidad. Fíjense si no es importante entonces generar una nueva postura y una nueva mirada, pero desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de los derechos humanos. Lo siguiente es hablar de dos cuestiones muy importantes que a veces se confunden, ¿no? Como términos sinónimos, lo que es sexo y el género. ¿Alguien sabe cuáles son las diferencias entre ambos términos? ¿Alguien podría decir qué es sexo y qué es género? A mi entender, sexo se relaciona con lo fisiológico, ¿no? En nacer con un pene o con una vagina, y el género, a mi entender, es el sentir en este momento, ¿no? Porque hay personas que no se sienten, o sea, por más que nazcan con un determinado sexo, no se identifican. Lo distingo Ajá. de esa manera. Sí, va por ahí. Por ahí. Está bien lo del sexo, lo del género, ya lo vamos a aclarar, pero va por ahí. ¿Alguien más? Bueno, esto tiene que también quedar clarísimo como el agua, porque habitualmente se lo utiliza como sinónimo, ¿no? Como si fueran lo mismo, sexo, género, lo mismo. E inclusive también en los documentos del Estado y en el DNI también se presta esa confusión, ¿no? Sexo, género. En realidad, cuando hablamos de ambos términos, es importante hacer una distinción. Y en este punto, para llegar a un acuerdo que tenga la mayor cantidad de personas en comunión, en confluencia, siempre es importante relacionarse o referirse a documentos de los derechos humanos, ¿no? De las Cortes Interamericanas y demás, ¿no? Demás organismos que son quienes estaban constantemente mirando, observando, regulando, haciendo recomendaciones sobre los derechos de las personas. Y en este caso hay en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es un organismo importante acá en América, que es como una especie de tribunal de los derechos humanos, emiten distintos documentos, ¿no? Emiten distintos textos, y acá hay uno bien interesante, que ustedes lo van a poder leer después en la bibliografía que les vamos a mandar. Es una opinión consultiva sobre un tema, ¿no? A ver, ¿qué opinan estos jueces sobre determinado tema, sobre determinado problema? Y en este caso era precisamente sobre cuestiones vinculadas al sexo y al género. Y lo interesante de todo esto, y también quiero que quede claro, es este párrafo que lo mencionamos acá, que dice lo siguiente, ¿no? Los conceptos y definiciones, dice acerca de los que no existen acuerdos. Este documento va a hablar sobre esos conceptos y definiciones sobre los que no existe acuerdo. Es decir, no hay verdades absolutas, eso es lo que les quiero remarcar. No hay verdades absolutas, sino que hay distintas miradas y distintas posiciones. Entonces, esto es lo que reconoce este documento, ¿no? Cuando hablamos de sexo, como hablamos de género, se confunden como sinónimos, se entienden determinadas cosas. No hay un acuerdo, no tiene un sentido unívoco, ninguno de esos términos, ¿no? Entonces dice, suelen utilizarse conceptos y definiciones acerca de lo que no existen acuerdos entre los organismos nacionales, internacionales, organizaciones y grupos que defienden sus respectivos derechos. Entonces nos vamos a encontrar con una idea que tiene el Estado argentino, con una idea que tiene la Iglesia Católica, por decir algo, ¿no? Un ejemplo, una idea que tiene la escuela primaria, una idea que tiene tal vez un colectivo de defensa de los derechos de las mujeres,
Cada uno tiene una definición propia, pero que también dice acá, ¿no? Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber ciertas nociones que ordenen este pensamiento, pero recordando siempre que son dinámicas, sumamente cambiantes y en constante revisión. ¿Y esto a qué va? Que lo que ahora nosotras vamos a aprender como definición de sexo o como definición de género, es lo que en este momento, en este siglo, es el acuerdo, el consenso entre distintas organizaciones, ¿no? Pero, tal vez dentro de 10, de 20, de 50 años, estas ideas se van a ir transformando y van a ir cambiando. Y esto es realmente crítico para quienes necesitan ideas bien definidas y sólidas, ¿no? Porque de pronto le estamos diciendo, no, bueno, lo que usted entiende ahora por sexo, tal vez dentro de 20 años cambie, y no sea solamente lo que decía la compañera, algo que apela a lo fisiológico. Entonces, ahí uno comienza a comprender por qué hay tanta resistencia para hablar de la perspectiva de género o hablar de estos temas. Porque lo que está planteando es que estos conceptos, estas ideas son dinámicas, porque dinámica es la vida de las personas. Y la pregunta sería, ¿ustedes son iguales? ¿Son exactamente iguales a las personas que eran hace 30 años atrás, hace 5 años atrás, hace un mes atrás? No. Han cambiado, han transformado su vida, han pasado situaciones, han atravesado situaciones. Entonces, todo esto es lo que recogen estos conceptos. Entonces, esto que vamos a ver ahora es en lo cual hay un consenso en este momento, hoy, 2021, siglo XXI, en América Latina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexo, efectivamente, como decía la compañera, el sexo se refiere a las diferencias biológicas entre las personas, las diferencias fisiológicas, lo genital. Entonces nos encontramos con personas que nacen con pene y testículo y personas que nacen con vulva, vagina, útero, ovarios, trompa de falopio, óvulos, etc. Entonces, esta diferencia de los cuerpos es algo que lo vamos a encontrar en todos los lugares del mundo. Acá en Salta, en General Güemes, en El Carril, en Jujuy, en Brasil, en Japón, en Indonesia, en Filipinas, etc. Vamos a encontrar siempre estas dos categorías, ¿no? Estas dos formas de expresión genital que tiene nuestra especie humana. Sin embargo, también existen personas que nacen con ambas genitalidades. Pueden nacer con ambas genitalidades. Y esto es un fenómeno que antiguamente, hace 30 años atrás, se las conocía como personas hermafroditas. Hoy, en la actualidad, el término es personas intersexuales. Entonces, esto también es una advertencia, los términos van cambiando continuamente. Entonces, este es un ejemplo. Lo que antes se conocía como persona hermafrodita, hoy en la actualidad son personas intersexuales. Entonces, para ir cerrando este concepto del sexo, el genital habla de las diferencias fisiológicas. Hay dos categorías generales dentro de nuestra especie, macho y hembra, un término así para que lo entendamos, y también existen esta otra posibilidad que son las personas intersexuales. El sexo habla de lo genital, lo fisiológico. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Sí, sí se entendió, profe. Bueno, Sí, profe. vamos a lo siguiente. El sexo asignado al nacer. Bueno, esto también, ¿no? Fíjense qué cosa interesante. O sea, nosotros nacemos con una genitalidad específica, ¿no? Pero acá lo que está diciendo este concepto de sexo asignado al nacer está asociado con la construcción social de lo que entendemos por genitalidad. Porque esta idea de lo masculino y lo femenino, que lo masculino tiene pene y lo femenino tiene vulva y vagina,
no son ideas que han bajado del cielo y se han instalado en las mentes de los seres humanos, sino que también han partido de observaciones y de consensos sociales y culturales. Entonces a esto apelaba con que las ideas van cambiando y pueden cambiar totalmente a X cantidad de tiempo, ¿no? Entonces acá, y lo importante, y lo voy a leer, dice: la asignación del sexo no es un hecho biológico innato. Dice: el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre los genitales, en nuestras percepciones. Entonces vemos que esta nueva vida, este nuevo ser que sale del cuerpo de esta persona, viene un pene y tiene testículos, entonces directamente ya le asignamos el sexo masculino. Y si no lo tiene, es el sexo femenino. Entonces esto también, lo traemos acá en esta capacitación, en esta filmina, en esta lámina, que también lo natural, que a veces nosotros lo tenemos tan incorporado y decimos, bueno, es natural que sea así, es natural. Lo natural no existe, es una construcción social. Es social, es un hecho social. Lo otro, que también la compañera mencionaba, el género. Bueno, y acá viene lo complicado, ¿no? El género habla sobre identidades, funciones, roles, aptitudes, que una sociedad crea en un determinado momento histórico de su proceso como sociedad, y lo considera como lo adecuado para estos cuerpos con pene o estos cuerpos con vulva. Es lo social, es lo netamente social, histórico, que se nos impone a muy temprana edad. Y le digo que se nos impone porque de los que estamos aquí presentes, no sé si hay alguien que ha elegido su identidad femenina de manera consciente. ¿Alguien ha podido elegir su identidad femenina o su identidad masculina? La gran mayoría no. La gran mayoría no. El mismo nombre... Casi nadie, ¿no? No, la gran mayoría no. Con la imposición del nombre ya se nos impone el género que vamos a actuar, que vamos a desarrollar, que vamos a desempeñar en nuestras vidas. Porque también en nuestra sociedad salteña, y muy influenciada por la cultura occidental, hay nombres para mujeres y nombres para varones. Entonces, a mí me impusieron el nombre Julieta, mi familia me impuso el nombre Julieta, y con eso ¿qué significa? Que me han impuesto el género femenino. Al nacer vieron que yo tenía vulva, por lo tanto soy mujer, por lo tanto me tienen que colocar un nombre de mujer. Y eso significa que me imponen un rol, un comportamiento, una forma de vivir, el uso de algunos colores, el uso del espacio, la forma en que me tengo que comportar en sociedad, la forma en que debo hablar, mi presentación en la vida cotidiana. Y lo mismo ocurre con una persona que nace con pene y se le impone un nombre masculino. Por otro lado, yo digo que opino, en mi opinión, que ahora ya esto está abierto, o sea, yo me puedo cambiar el nombre o puedo decidir si cambiarlo, y también puedo decidir si mantener eso que se nos ha impuesto. Hoy estamos abiertos todos, absolutamente todos. Para mí la ley no aplicaría para las personas solo transgénero, o las personas que no se sienten, sino también para mí, y decidir yo misma si quiero mantener o no. Para mí estamos abiertos todos ahora. Todos tenemos el derecho, sin mantenerlo o no. Y Exactamente. lo bueno es que las personas que no quieran mantener esta imposición lo puedan también estar libres a decidir mantenerlo. En Sí, mi caso, exactamente. por el momento, a mantenerlo. Exactamente. No lo veo Exactamente. tan en imposición. Hoy en día no lo veo en imposición. No como antes, que no estaba permitido mostrarse o cambiarse el nombre. Creo que hoy no, ya no es una imposición. No, Era no, de- eso no se lo ve como una imposición en determinados sectores y en determinados lugares.
cuando yo les mencionaba, ¿no?, al principio, que tengamos en cuenta siempre la combinación de las múltiples opresiones y discriminaciones, bueno, esto que estás comentando, compañera, esto se lo puede vivir, se lo vive en algunos sectores, pero no está extendido a todos lados. Existen todavía lugares en nuestra República Argentina que esta posibilidad está totalmente vedada y las personas siguen siendo perseguidas, discriminadas, hostigadas, violentadas, etc. Entonces, Bien, bien, entiendo. Yo, desde mi perspectiva, yo no me veo limitada, pero sí, es verdad, hay muchas zonas, muchos países que no lo tienen. A nivel mundial no lo podemos hablar, comprendo. sí, sí, sí. Eso es muy importante que lo destaquemos, ¿no? Nuestro lugar en el mundo, nuestra posición social, nuestros recursos y demás, son también a veces cuestiones que hay que tenerlas en cuenta cuando hablamos de las perspectivas de género, ¿no? Pero volviendo a esto, entonces, el género es lo socialmente instituido, lo socialmente construido, lo que se ha pensado como adecuado, como lo conveniente, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, qué cosas podemos hacer y cuáles son nuestros límites también en esta cuestión de vivir en sociedad. En ese punto, entonces, a las mujeres siempre nos ha tocado la peor parte, lugares más subordinados, no poder desempeñarse, por ejemplo, en la vida pública, y esto lo podemos analizar mirando la historia de nuestro país, ¿no? El no poder desempeñarnos en tareas que escapen a la imposición de las tareas de cuidado, el acceder a puestos políticos de importancia, y desde cosas muy extraordinarias hasta cosas muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país solamente hemos tenido en 2 oportunidades mujeres que han conducido o han cumplido el rol de la presidencia. Cristina Fernández, más cercana a nuestra época, y Estela Martínez de Perón en el año 74, y que terminó en el 76 con un golpe de Estado. 2 mujeres solamente. Y nuestro país cuenta con la forma de presidencial, con este gobierno presidencial desde fines del siglo XIX. La provincia de Salta hasta el día de hoy no cuenta con mujeres que hayan cumplido con el rol de gobernadora o vicegobernadora. Y también tiene un gran periodo de elecciones de gobernadores. Entonces, esto nos está diciendo que algo sucede. Bueno, es el género. No se piensa que una mujer esté capacitada para conducir los destinos del país o de una provincia. Y si decide hacerlo, es permanentemente hostigada, perseguida, violentada y demás. Y la otra cuestión también, más cercana en el tiempo, cuando se distribuyen los lugares del juego, ¿no?, entre varones y mujeres, cuando son niños y niñas, a las niñas, por lo general, se les pide que jueguen adentro de sus hogares, porque tienen que ser cuidadas, tienen que ser protegidas y demás. Pero a los niños varones sí se les permite jugar en la vereda, en la cancha, fuera de los ámbitos del hogar. Porque por ser varones, tienen que estar más expuestos, o tienen que, estas facultades, ¿no?, estas posibilidades de usar el espacio público. Entonces, todo esto es el género. Todo esto es el género. Es social y es cultural. Pero también, si es social y si es cultural, se puede transformar. Se puede transformar, y de hecho, lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país y en el mundo da cuenta de esto, ¿no?, de que el género se puede transformar. Mujeres que están ocupando lugares de mucha decisión política, mujeres que estudian, mujeres que deciden no cumplir con ese rol materno, que en algunos casos es una obligación, o mujeres que se rebelan a volver a los roles tradicionales. Y el ejemplo más claro es lo que sucede en Afganistán. Ustedes recuerdan, Afganistán ha sido noticia en estos últimos meses porque se ha vuelto a gobernar un grupo de extrema religiosidad que creen que las mujeres tienen que cumplir solamente roles de madre, de reproducción, que no tienen que estudiar, que no tienen que salir de sus casas, que tienen que permanecer encerradas en el resguardo del hogar. Y hay un grupo muy fuerte de mujeres afganas que se niegan a volver a esos lugares, porque durante 20 años, cuando fueron invadidos por Estados Unidos, las mujeres tuvieron posibilidad de estudiar, de trabajar, de no usar el velo si no querían, y demás.
Entonces, ahí podemos ver claramente cómo esta cuestión, esta noción del género, es dinámica y se pone en tensión con las otras variables de la sociedad y de la vida social. No es una cuestión biológica, sino que es una cuestión social. Y bueno, esta otra también idea, ¿no? El sistema sexo-género, el sistema binario, que también es importante destacarlo, que también se ha impuesto como que existen solamente dos sexos y dos géneros, ¿no? Varón-mujer, masculino-femenino, macho y hembra. Pero lo real, compañeros y compañeras, es que esto también es parte de una idea cultural, que es la idea del mundo occidental. En otros momentos de nuestra América Latina, cuando no estaban todavía los conquistadores españoles y vivíamos en otra situación con otros pueblos originarios, no existía solamente el sistema varón-mujer, no era un sistema binario, sino que habían otras identidades, muchísimas identidades. El punto es que con la conquista española se impuso estas ideas occidentales de lo masculino y lo femenino, solamente. Entonces, ¿qué pasaba con las personas que no se sentían cómodas con este sistema? ¿Qué pasaba con esas personas que decían, bueno, tampoco lo masculino y lo femenino me satisface, tengo una identidad que va más allá de eso? Y este reconocimiento de esas posibilidades de elección ha motivado una larga lucha durante mucho tiempo y bueno, ha confluido, por ejemplo, en lo que les mencioné al principio, que es el reconocimiento por parte del Estado argentino de una identidad distinta a lo binario, que es efectivamente lo no binario. Personas que no se sienten identificadas ni como varones ni como mujeres. Entonces, esto también da cuenta de que es dinámica las identidades de los sujetos humanos. Bueno, hay ejemplos, ¿no?, de cómo se viven y se experimentan los roles y el género femenino en distintos lugares del mundo. En África, por ejemplo, la forma en cómo se presentan las mujeres en la vida cotidiana dista mucho de lo que nosotras como mujeres salteñas podemos tener en nuestra cabeza. Los pechos ahí no están erotizados, no son objetos eróticos que deben cubrir, como en el caso de nosotras mujeres salteñas, sino que son otras partes de su cuerpo, por lo cual entonces esa construcción de género en estas comunidades de África es similar y distinta a la vez de la que nosotras podemos llegar a tener como mujeres de Salta. Y bueno, en el caso acá de las mujeres afganas que yo le estaba mencionando al principio, hace unos minutos, actualmente las mujeres han vuelto a estas vestimentas que las cubren absolutamente, prácticamente las anulan completamente, no se ven ni siquiera en sus ojos, ¿no? Y hasta hace unos años atrás, cuando estaba la intervención estadounidense, bueno, estas mujeres estudiaban y demás. La foto de abajo, donde hay un grupo de chicas vestidas a la moda occidental, fue mucho tiempo antes de la llegada de los talibanes y de todo este sistema ultra religioso a Afganistán, ¿no? Y esto es de la década del 70 también. Entonces, fíjense que en este país, que es tan extraño y tan distante de nuestra geografía, de nuestra realidad, podemos ver cómo, en un periodo de no más de 50, 60 años, la idea de qué es ser mujer y cómo se vive como mujer ha ido transformándose de manera radical y sorprendente. Entonces acá también encontramos un claro ejemplo de que las ideas de género no son ideas unívocas, universales y que no se transforman para nada. Cambian sustancialmente, atravesadas por la política, atravesadas por la economía y demás, y estos son los resultados. Se transforman. Y lo mismo pasa con los varones. Lo mismo ocurre con los varones, ¿no? De un lado tenemos el rey Luis XIV, el rey de Francia, con todos los atavíos y toda la estética que se esperaba para un hombre con poder en ese siglo. Maquillaje, zapatos de taco, encaje, peluca y demás. Y la postura de este retrato que él mandó a hacer para significar su gloria, bueno, era la postura, la actitud corporal que se esperaba de un hombre poderoso como el rey de Francia. Y si lo comparamos con el máximo referente de nuestra provincia, que es el gobernador, fíjense que también hay una transformación en la presentación de los varones, ¿no?
de los varones y varones con poder. Hoy no, un hombre con poder como es el gobernador no usaría peluca, no se maquillaría, pero sí usa otras cuestiones como hacer el traje, por ejemplo. Entonces también cuando hablamos de género, y eso es un error habitual, ¿no? Pensar que cuando se hablan de temática de género solamente se hablan de cosas de mujeres, o de la diversidad. No, también se habla sobre los varones, y sobre la forma en cómo se construye el ser varón. Fíjense en estas dos imágenes de hombres con poder, cómo esas ideas de cómo se vive, o cómo se muestra un varón con poder, cambian radicalmente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Bien. ¿Vamos bien? Bueno. Esta idea también, volviendo a lo del sistema sexo-género, hay una autora, una antropóloga norteamericana, Gayle Rubin, bueno, ella habla, ¿no?, de cómo esta idea de lo binario, que solamente existiera varón y mujer y no hay otra posibilidad de identidad, se ha ido imponiendo en el tiempo. Va de la mano también con otra noción muy importante que es la idea de patriarcado, ¿no? Que ya lo vamos a desarrollar más adelante. Y cómo esto también se expresa en distintos ejemplos, en distintas manifestaciones de la vida social. Por un lado, tenemos esta lámina que seguro la habrán visto en las redes, ¿no?, sobre el manual de la buena esposa, sobre lo que se supone que tiene que hacer una mujer en su rol de esposa en relación a su pareja. Y también otra manifestación, ¿no?, de este sistema binario es el acoso callejero. Esta idea que las mujeres no podemos circular tranquilamente por el espacio público sin sentirnos amenazadas por los varones. Y esto yo creo que todas lo habrán vivido en algún momento de sus vidas, de ir caminando por la calle, solas, o tal vez con alguna amiga, o alguna pariente, y ver un grupo de varones en la vereda o en la calle, y evaluar si conviene pasar por ese lugar, o hacer otro camino mucho más largo, evitando de esa manera el cruzarse con estos varones. Porque inmediatamente, ¿qué idea se nos viene a la cabeza cuando vemos un grupo de varones en el camino por el cual estamos transitando? Se los pregunto a ustedes, ¿qué idea se nos viene a la cabeza? El acoso, la falta de respeto, el querer, o sea, acercarse a uno, manosearlo. ¿Sí? Y es inmediata la idea. No hay una mujer que no lo haya padecido, y no lo haya sentido, y no lo haya experimentado. Y tal vez ese grupo de varones ni siquiera hacen nada de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Capaz que ni siquiera nos tienen en cuenta, ni nada. Pero es inmediata la asociación de ese riesgo-peligro que existe en la vía pública. Entonces, lo que dice Gayle Rubin es que esos son ejemplos de este sistema binario, porque también nos ubica en los lugares que vamos a ocupar. Nosotras somos extrañas, extranjeras en el espacio público, porque el espacio público es el ámbito de los varones. Nosotras siempre circulamos por los espacios públicos, calles, lugares, avenidas, campos y demás, con miedo. Con ese miedo que ustedes han descrito en ese largo relato de cosas que pensamos cuando vemos un grupo de varones en nuestro camino. Otra noción también importante, la idea de naturaleza, lo que yo les decía, ¿no? Bueno, siempre se apela, es natural que las mujeres, bueno, tengan estos sentimientos, que sean más sensibles, más frágiles y demás, o es natural que los varones sean agresivos, fuertes, con capacidad de mando y demás. Bueno, lo natural está restringido solamente a lo que se refiere al mundo que nos rodea, ¿no? Los fenómenos del mundo que nos rodea. El cielo, el agua, el sol, los animales y demás. Esa es la naturaleza. Cuando nosotros decimos es natural que las mujeres sean de tal forma, estamos usando este concepto para enmascarar lo social y lo cultural. No existe naturaleza femenina o naturaleza masculina. Existen ideas, nociones, principios creadores que nos definen como varones y como mujeres.
Entonces, también las ideas de naturaleza han ido cambiando en el tiempo, y como ejemplo esto, ¿no? Antes, hace 500 años atrás, se pensaba que el mundo era plano, sostenido por elefantes, en una tortuga rodeada por una serpiente que se mordía la cola. Hoy sabemos que esta imagen es totalmente errónea, pero hace 500 años se creía que eso era el mundo y que así había sido creado, y quienes se oponían y decían no, están equivocados, eran condenados a la hoguera. ¿Cómo le pasó a Galileo Galilei al decir que la Tierra no era el centro del universo, sino que formaba parte de un sistema mucho más amplio? Entonces, a eso también quiero apelar. Las ideas de naturaleza no existen como tal, sino que son ideas que enmascaran las construcciones sociales y culturales, y que también van transformándose, también van cambiando. Hoy al día de hoy, en esta fecha, inclusive, bueno, han aparecido algunos terraplanistas que les conoce, como se los conoce actualmente, que siguen sosteniendo que la Tierra es plana, pero es una ridiculez, y bueno, está demostrado con la ciencia, con la astronomía y demás, que la Tierra no es plana, ni siquiera es redonda, tiene otra forma, ¿no? Una forma más parecida a una esfera aplastada en lo que son los polos, e inclusive que somos parte mínima de un gran sistema de estrellas y soles y demás, que es infinito. Entonces, fíjense cómo las nociones sobre el mundo que conocemos también cambian y se transforman. Y acá, bueno, otras ideas, ¿no? Sobre cómo lo natural ha ido modificándose. Este mapa del siglo XVI muestra que en los mares habían serpientes, sirenas y demás monstruos. Hoy sabemos que no existían estos seres mitológicos, sino animales que sí, que nunca habían sido vistos, y bueno, se los ubicaba para explicarlo a través de estas figuras mitológicas. Y después, bueno, también nosotros concebimos nuestro mundo natural, de una manera muy distinta a cómo la concebían los incas antes de la llegada de los españoles, ¿no? El mundo de arriba, el mundo de la tierra, el mundo de abajo, donde residían los espíritus y demás, cosa que ha ido cambiando y modificándose después de la conquista española. La otra idea, la otra noción también que aparece y que hice referencia muchas veces en esta clase, es la idea de cultura. Si ustedes buscan definiciones de cultura, van a encontrar miles y miles de definiciones, muchísimas. Para este curso, para estos fines, cuando hablamos de cultura, nos referimos a toda invención y creación humana que nos ha permitido sobrevivir como especie, explicar el mundo que nos rodea y organizar nuestras relaciones como sujetos humanos. Eso es cultura. Esa es la idea de cultura, que es la más útil para estos fines de capacitación y de formación en perspectiva de género. Y las culturas no son iguales, son distintas, son diferentes, y dentro de una misma cultura también a lo largo del tiempo ha ido modificándose. Lo sorprendente es que, como un mecanismo de supervivencia también, se nos quiere hacer creer que las culturas son inmutables, que no cambian, que no se transforman, que no sufren ningún tipo de modificación. Y acá, bueno, se apela a la tradición, ¿no? La tradición, que siempre fue así, que hay que respetar las tradiciones y demás. Bueno, las tradiciones son parte de la cultura, por lo cual también se transforman, también se modifican, también se cambian. Tienen historicidad. No son constructos así piramidales que no sufren ninguna transformación ni ningún cambio. Permanentemente están transformándose. Entonces, todo es cultural, ¿no? Somos sujetos de cultura. La forma en cómo estamos sentados, la utilización de esta herramienta de la tecnología para mantener clases virtuales, todo es cultura. Absolutamente todo. La forma en cómo ustedes están sentadas, cómo hablan, cómo gesticulan y demás, también es parte de la cultura, y se ha ido cambiando y se ha ido transformando. Y también lo cultural aparece en el género. Y un ejemplo que es bastante atinado para esto es cómo nos sentamos varones y mujeres. A las mujeres desde muy temprana edad, desde muy pequeñas, se nos obliga a sentarnos con las piernas bien cerradas. Aún cuando usemos pantalones. Bien cerradas las piernas, cruzadas si es mejor.
y tratando de ocupar el menor espacio posible. En cambio, a los varones se les permite que se sienten como quieran, abriendo las piernas, ocupando la mayor cantidad de espacio. ¿Por qué? Porque son varones. Fíjense, recuerden, hagan un ejercicio de memoria, bueno, las expresiones como las señoritas se sientan con las piernas cerradas. O no te sentés con las piernas abiertas porque si no, ¿qué van a pensar de vos? O sos machona si te sentás así. Bueno, fíjense, eso, que es una educación en el rol del género, tiene que ver con lo cultural. Es cultural. Y así si empezamos a indagar una serie de cosas de nuestra forma de comportarnos socialmente, nos vamos a dar con la sorpresa de que todo tiene que ver con estas imposiciones de la cultura del género, ¿no? ¿Qué es lo adecuado, lo oportuno, lo deseable para un varón? ¿Y qué es lo adecuado, oportuno y deseable para una mujer? Bien. Vamos avanzando. Tenía unas láminas para mostrarles, pero prefiero que sigamos con esta, otra idea fundamental, que es la idea del patriarcado. También es una noción que la van a escuchar siempre en las manifestaciones de mujeres, ¿no? Para el 8 de marzo, el 25 de noviembre, para el Ni Una Menos, siempre uno escucha abajo el patriarcado, tiene que caer el patriarcado y demás. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de patriarcado? Y acá también hay distintas definiciones, y en este caso traemos dos, de una historiadora y de una socióloga. Una de ellas dice que el patriarcado es la dominación masculina institucionalizada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los hombres en algún momento también de la historia, de la civilización, se han organizado para dominar a las mujeres, primero a las mujeres de su familia y después al resto de las mujeres y a los niños. Y se han constituido como una fuerza superior en una pirámide jerárquica donde detentan el poder económico, político, social, religioso, etc. Y ejercen ese control, ese gobierno sobre las mujeres principalmente y los niños, las niñas y otras personas que no se representan ni como mujeres ni como varones, ¿no? Y esto es parte de una investigación histórica que lo realizó esta señora, Gerda Lerner, y esa es su definición de patriarcado. Y la otra persona, Hartman, también repite lo mismo, pero aclara una cosa más que es muy interesante. ¿Qué hace que el patriarcado durante tantos años se haya mantenido indemne, ¿no? Ahí, sólido, fuerte, firme, y que llegue hasta el siglo XXI todavía con tanto poderío, ¿no? Con tanta firmeza y con tanta fuerza? Bueno, una de esas estrategias para mantenerse vigente, para que ese gobierno de lo masculino, ese gobierno de los hombres se siga ejerciendo sobre las mujeres, es esta solidaridad que existe entre los varones, la famosa fraternidad masculina. Y acá ella claramente lo dice, establecen solidaridad, establecen interdependencia, y esto los capacita para dominar a las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Los hombres se organizan para dominar a las mujeres, y no solamente para eso, sino que se organizan entre sí, establecen alianzas sólidas entre sí, para mantener y sostener el poder. El poder económico, el poder político, el poder social, cualquier tipo de poder que los mantenga todavía como grandes beneficiarios de muchos privilegios. Y la fraternidad entre varones es la herramienta que les ha permitido lograrlo y sostenerlo durante el tiempo. Un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan, hace unos años fue noticia internacional en España, en la fiesta de San Fermín, que se celebra en una ciudad, en Pamplona. Una jovencita de 18 años denuncia que había sido violada por un grupo de hombres en la vía pública, en el solar de una vivienda, ¿no? Se realiza la investigación y se determina que estos sujetos, que eran 5 sujetos, pertenecían a las fuerzas policiales y eran militares, es decir, personas que cumplían un rol de protección, ¿no? Policías y demás. Pero ¿qué pasaba? Que estos sujetos, mientras estaban abusando de esta chica, habían filmado con sus teléfonos.
toda la situación, todo el abuso. Y lo habían compartido en un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp no solamente estaban estos 5 sujetos, sino que habían 25 varones más. Era un grupo de 30 varones, todos varones. Lo interesante de todo es que ninguno de esos 30 varones realizó ninguna denuncia, sabiendo que lo que estaban viendo era un delito, porque también esos 30 eran todos policías, militares, etc. Todos guardaron silencio. Todos fueron cómplices. Entonces, ahí se ve claramente lo nocivo de esa fraternidad masculina. Otro ejemplo, más cercano, más local, el famoso caso Rangión, de este productor de modas, manager de modelos acá en Salta, en la ciudad de Salta, que fue denunciado por reiterados casos de abusos sexuales e inclusive hasta hay una situación de trata de personas con fines de explotación sexual. Fue denunciado porque una de las víctimas se animó a denunciarlo. Este sujeto estaba impune y seguía cometiendo estos delitos por tener relaciones fraternas con otros varones en lugares de poder, políticos, empresarios y demás. Tampoco estos sujetos que sabían a lo que se dedicaba Rangión hicieron la denuncia. Y es más, no apoyan a ninguna de las víctimas, no hay ninguno que diga, bueno, yo sí sabía de esto y tengo pruebas para aportar, o me beneficié de esto y puedo aportar una prueba. O me dijeron, tal vez si no quieres verse involucrado, me dijeron que pasaba esto y puedo aportar estas pruebas. Ninguno. Son las víctimas las que están movilizando y llevando adelante esta acción. Entonces, el patriarcado existe, tiene muchos años, miles de años, algunas investigadoras lo plantean en épocas prehistóricas inclusive, se ha ido fortaleciendo a lo largo de los siglos, y se fortalece y se mantiene porque existe esta fraternidad entre varones, esta alianza entre varones, que los hace tan fuertes y es tan sólida que inclusive pueden llegar a encubrir crímenes y delitos, como estos que yo les menciono, y un montón de otros más que ustedes deben tener conocimiento de sus respectivos lugares donde viven. Entonces, el patriarcado, cuando se dice abajo el patriarcado, lo que se está planteando es que se terminen con estos privilegios, que se terminen con estas desigualdades, y que también esta fraternidad nociva entre varones se acabe y se termine de una buena vez. Porque las perjudicadas siempre son mujeres, niños, niñas, y otras personas que no responden a estos ideales del sistema binario sexo-género. ¿Vamos bien hasta acá, chicas, chicos, chiques? Sí, profe. Bien, no se duerman, ¿no? Ya termino. La típica foto del patriarcado, ¿no? El padre de familia sentado en el centro, con la esposa a la par, a su derecha, rodeado de todos sus hijos, ¿no? Bueno, esta imagen, que es una foto familiar, tradicional, muy típica, también se sigue repitiendo en distintos ámbitos y en distintos lugares donde los hombres ejercen ese poder patriarcal. Por ejemplo, si ustedes ven las fotos de las mesas sindicales, ¿no? Cuando se negocian las paritarias de los sueldos de las docentes y demás trabajadores públicos, en su gran mayoría son hombres. Hombres, no hay mujeres. ¿Esto qué quiere decir? ¿No hay mujeres sindicalistas? No, sí hay mujeres sindicalistas, pero no llegan a esos lugares para sentarse en la mesa chica de tomar las decisiones más importantes. La otra cuestión también que se está resolviendo y que se tiene que resolver actualmente en nuestro país, en esta semana ha renunciado la única mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que digamos que es el máximo organismo de la justicia en nuestro país. Ha renunciado la única mujer. Y lo que se está planteando como un gran temor es que el presidente decida o proponga a un varón, no a una mujer. Entonces fíjense también que en estos lugares de máximo poder, porque es la Corte Suprema de Justicia quienes deciden sobre nuestras vidas, e inclusive nuestras muertes también, ¿no? Y más allá, se está decidiendo, se están preguntando inclusive si, bueno, tiene que volver una mujer a reemplazarla, tiene que haber una mujer, y el temor es que no, que nuestro presidente elija a otro varón para ocupar ese lugar. Entonces estaríamos hablando de
toda una cuestión de la justicia netamente masculina. Entonces, fíjense también si no es de gran importancia aplicar la perspectiva de género en estas cuestiones. ¿Por qué la justicia tiene que ser ejercida solamente por los varones? Y eso inclusive hasta no sería un gran problema si no tuviéramos evidencia que esos varones que están en la justicia tienen cero interés en las cuestiones de género. No tienen formación en perspectiva de género, se niegan a formarse en género, y uno cuando lee muchos fallos y sentencias se da cuenta que ni siquiera consideran a las mujeres como seres humanos. Entonces, eso es patriarcado, compañeras, compañeros. Eso es patriarcado. Tener que estar temiendo que el lugar en la Corte Suprema sea ocupado por otro varón, o que la Corte Suprema no sea equitativa, mitad y mitad, o haya una persona no binaria dentro de la Corte Suprema, eso es patriarcado y muestra la vigencia de esta estructura, de esta institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres. Pero también quiero aclarar lo siguiente. Dentro del mismo colectivo de varones, tampoco los varones son todos iguales. Porque hay varones que detentan más poder y hay otros que obedecen, que no son tampoco invitados a la mesa chica de la toma de decisiones. Entonces el patriarcado también tiene sus víctimas entre los varones. También las tiene. No es solamente una cuestión de las mujeres, lo de las mujeres es mucho más evidente, es mucho más cruel, es mucho más visible, pero también hay víctimas del patriarcado entre los varones. Entre los varones. Y esto es algo que, bueno, actualmente en nuestro país se trabaja mucho cuando se habla de masculinidades saludables. O algunos le dicen nuevas masculinidades, que es un término que a mí no me gusta, pero bueno, es con el que más lo van a encontrar en las noticias y en las redes sociales principalmente, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo esto? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra formación de acompañantes terapéuticas, ¿no? O acompañantes terapéuticos. Ustedes, vuelvo a insistir, se van a desempeñar en un ámbito que es de la salud integral. La salud entendida no como la ausencia de enfermedad, sino como la máxima armonía, cuerpo, mente, subjetividad, deseos que una persona puede alcanzar. Y si hemos visto que estas desigualdades afectan el mundo de la justicia, de la política, de la vida cotidiana, bueno, la salud también es un ámbito donde el patriarcado, las desigualdades están presentes. Están presentes. Entonces, acá, ¿no? Esta reflexión. Tanto la persona con la cual ustedes van a trabajar, la persona que, bueno, se las conoce como paciente, o la persona que necesita esa asistencia que ustedes le van a brindar, como ustedes mismas, ambas están inmersas en este contexto patriarcal. Todos, todas, todes, somos productos, resultado, sujetos modelados por esta idea del patriarcado, por estas nociones del sexo, por estas nociones del género. Entonces, utilizar la perspectiva de género, empezar a mirar estas desigualdades, identificarlas, reconocerlas, no va a evitar, por ejemplo, tener intervenciones poco adecuadas, que sigamos naturalizando y reproduciendo algunos estereotipos o prejuicios, y sobre todo, si nuestro interés como acompañantes terapéuticas es trabajar con sujetos que son vulnerados de manera reiterada. Personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, y víctimas, personas víctimas de la violencia de género. Eso nos va a permitir la perspectiva de género. Que ustedes cuenten con estas herramientas va a permitir que puedan identificar esos prejuicios que todos, todas, todos tenemos, y nos va a permitir erradicarlos y prevenirlos también. Por eso es tan importante contar con esta herramienta. Finalmente, fíjense, ¿no? Cómo sirve la perspectiva de género en las intervenciones de la salud integral, tanto las intervenciones clínicas, psicológicas y demás, en las cuales ustedes se van a desempeñar
una vez que se inserten laboralmente, ¿no? ¿Para qué puede servir? Y acá veo unos ejemplos, ¿no? Para evaluar riesgos, por ejemplo, si están trabajando con alguien que ha sido víctima de violencia de género, y está en ese proceso, ¿no? De recuperar su autoestima y el control sobre su propia vida, tener nociones de la perspectiva de género les va a permitir, bueno, saber si esta persona está por un camino que le va a llevar a recuperar su vida, o si continúa todavía atrapada en esas redes de violencia. También asegurar esas redes de contacto y de protección, porque de las situaciones, de cualquier situación de vulneración, nadie sale solo. Nadie sale solo. Siempre va a ser importante contar con una red afectiva de apoyo. Que no necesariamente la familia, ¿no? Pueden ser amigos, vecinos, compañeros de trabajo, cualquier persona con la cual se tenga una empatía y una afinidad, ¿no? Reconocer, bueno, el sufrimiento que estas personas padecen, darle cabida a ese sufrimiento, no minimizarlo, no subestimar el dolor, sino darle un sentido positivo, de a partir de ahí construir algo mucho más amigable para la persona con la cual ustedes están trabajando. Despejar los temores también que estas personas pueden llegar a tener, los miedos, los temores, el desconocimiento, analizar las dificultades que estas personas con las cuales ustedes van a trabajar, estas dificultades que pueden tener. ¿Se acuerdan, no? Cuando hablábamos de esas múltiples interacciones, de las distintas discriminaciones? Bueno, las dificultades muchas veces están ancladas en esas discriminaciones. Y en el caso de las personas que han sido violentadas, y con las cuales ustedes pueden llegar a trabajar, ¿no? Adultos mayores que son víctimas de violencia familiar, niños que son víctimas de violencia familiar o de abusos, malos tratos, mujeres que son víctimas de violencia de género. Bueno, el tener nociones de la perspectiva de género puede ayudar a hacerle entender a estas personas que son víctimas, que no son responsables ni han hecho algo para merecer esas violencias. Y lo traigo precisamente en relación a las víctimas de violencia de género. Las mujeres generalmente se echan la culpa de ser las que han provocado la situación de la violencia. Yo hice tal cosa y bueno, lo puse nervioso, no lo entendí, o es mi culpa porque yo también soy muy ansiosa, muy celosa y demás, justificando el ejercicio de la violencia. Bueno, tener nociones de la perspectiva de género, reconocer estas desigualdades nos puede ayudar a que esta persona comprenda que no tiene ninguna responsabilidad sobre el ejercicio de la violencia, sino que es una víctima, que ha sido dañada, que ha sido perjudicada, damnificada. Y finalmente, y en el caso de las violaciones y los abusos y demás malos tratos, bueno, también sirve para propiciar la recuperación y la reparación de estas violencias. Y recuperar el placer, acá dice placer sexual porque estábamos pensando en víctimas de abusos sexuales, pero el placer en el amplio sentido de la palabra, ¿no? El placer por la vida, el placer por las actividades recreativas, por el trabajo, por el estudio, el placer que satisfaga, ¿no? Esos deseos de cualquier persona. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de las violencias y las discriminaciones por razones de género, hay distintos pasos o niveles, ¿no? El primero es la prevención, el segundo es la asistencia, ya cuando la situación se ha dado, lo tercero es la sanción, que eso generalmente es el ámbito de la justicia, pero en la sanción no se termina todo, sino que necesitamos un cuarto paso, que es el más importante a nuestro entender, que es la reparación. La reparación de la violencia que la víctima ha padecido y de la cual se ve damnificada, y también la reparación de quien agrede, ¿no? Porque el que agrede, no agrede porque nació malo. Ya hemos visto que lo natural no existe, o sea, no hay una esencia del ser malo. Salvo en los casos que sea un psicópata, que bueno, eso sí podría ser, pero los psicópatas son apenas un porcentaje mínimo de la sociedad. Lo demás, los que ejercen violencia, es porque la han aprendido, porque se les ha enseñado que son comportamientos válidos, porque se les ha enseñado que son comportamientos esperables. Entonces también, y esto es una posición tomada por nuestra fundación también,
Hay que trabajar con la reparación de quienes agreden. Reeducar, desaprender esos comportamientos que se han adquirido durante toda la vida. Esa es la reparación, ese es el cuarto paso. Y bueno, el acompañante terapéutico está directamente vinculado con esta dimensión de la reparación. La reparación de la salud integral y la reparación y la recuperación de la propia vida de la persona con la cual vamos a trabajar, ustedes van a trabajar, cuando ya se inserten laboralmente. Bien. Dudas, preguntas, inquietudes, desacuerdos, malestares. No, profe. Nada. No se habrán dormido, ¿no? No, profe. ¿Les Acá, gustó? bueno, Jessy Bulacio pregunta, dice, como el ejemplo del policía que le pregunta a la denunciante qué es lo que ella hizo para que suceda lo acontecido. Sí, efectivamente eso. Eso es violencia institucional, revictimización, y es lo más común, lo más habitual, ¿no? Que le pregunten siempre a la víctima, y bueno, ¿usted qué hizo también para que esto suceda? No, la víctima nunca hizo nada. Nunca hace nada. Acá el agresor es el único responsable en los casos de violencia contra las mujeres. Lo mismo cuando sucede con los niños. También. El ejemplo más reciente es lo del caso Teruel, si ustedes han visto las noticias. El padre del que está acusado por abuso sexual, Mario Teruel, cantante reconocido, en una declaración dijo que la víctima prácticamente solicitó que la toque. Y bueno, ahí también hay un ejemplo de cómo el patriarcado se manifiesta sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de límite, ¿no? Eso es patriarcado. Y este estilo de hombre, con gran poder adquisitivo, ¿no? Sí, Que se no, creen impunes. sí. El ejemplo de Mario Teruel es bastante explícito, ¿no? Porque es un hombre con una posición económica importante, referente cultural, referente de la identidad salteña, y que de una manera torpe, a mi parecer, cree que esos privilegios le van a ayudar a poder salir impune de esta situación. Y eso es claramente patriarcado, compañeras, compañeros. Eso es el patriarcado. Ese es el ejemplo del patriarcado. Creer que sus privilegios van a poder hacer, salvar a su hijo de la condena que va a recibir. Y todo lo que dice diariamente, ustedes sigan el caso de Teruel, y escuchen y lean lo que dice todos los días, porque todos los días da una declaración Teruel. Todos los días dice algo. Y todos los días trata de justificar el comportamiento de su hijo. Y cada declaración que él está diciendo es el patriarcado. Es como una gran mayoría de varones salteños creen que se debe vivir la sexualidad con relación a las mujeres. Es la forma en como muchos varones salteños han sido y siguen siendo educados. Que las mujeres están para tomarlas, que con una pedida de disculpas es suficiente por más que haya cometido un delito, que pueden salir impunes, que las mujeres son manipuladoras y demás. Eso es patriarcado. Sigan ese caso, lean todos los días lo que él dice, porque ahí los ejemplos están más que claros. Hola, soy... ¿Sí? A ver, ¿quién estaba hablando? ¿Alguien quería hablar? Nos manda un mensaje Jessica. Ah, sí, bueno, también, ¿no? Dice, cuando dijo mi hijo pidió disculpas, como si esto sanaría la situación. Claro, pidió perdón y ya con eso es suficiente. Bueno, muchos hombres, muchos varones, lamentablemente siguen siendo educados en esto, ¿no? Que con pedir perdón ya está, es suficiente. No, hay situaciones en que el perdón es nada. El daño ya está hecho y bueno, hay que buscar la reparación adecuada. Y el perdón no es... a ver, también dice, es una acción aprendida. El hijo del padre, claro, claramente. Eso, Sí. eso lo aprendió de su casa. Lo aprendió en su casa.
y lo reforzó en el colegio, y lo reforzó en el grupo de amigos. Y todo legitimado por ser personas reconocidas y personas de dinero. Y ser hombres Y también. ser hombres, obviamente eso. Porque eso también hay que también poner una alerta, ¿no? La casa es una parte de nuestro aprendizaje. Nuestra familia es una parte de nuestro aprendizaje. Después aprendemos cosas en la escuela, y aprendemos cosas con el grupo de amigas, amigos, en el club, en el barrio, en nuestros trabajos. Y si en ninguna de esas instancias hay un límite para las cosas que son nocivas, bueno, acá tenemos un resultado. Un claro ejemplo. Por eso también es tan importante defender la educación sexual integral en la escuela, ¿no? Porque ese es un límite para este tipo de comportamientos. Es un límite. Bien, ya que Ricardo, creo que estamos en tiempo, ¿no? Sí, estamos ahí. ¿Alguna consulta? ¿Les ¿Han gustó? comprendido? He logrado que ustedes hacerme entender por ustedes. Sí, profe. Bueno, Sí, bueno, buenísima la clase. me alegro entonces. Ricardo Bueno, este es el primer encuentro. después les mandará Nos a todas faltarían ustedes 3. esta presentación. Sí, que continuaría Julieta con con este módulo. Bueno, es un placer escucharte, Julieta, es emocionante escucharte, la pasión que le Gracias. pones. Yo me olvidé de Sí. contarles, Julieta es la directora del área de equidad de las mujeres de la provincia, y es una compañera muy comprometida con la causa, así que aprovechen al máximo, exprímanle todo lo que quieran saber. Así que bueno, muchísimas gracias, Juli, muchísimas gracias a todos los compañeros, las compañeras. Ya les voy a compartir el material. Así que bueno, cualquier Muchas cosita, gracias. vía mensajitos. Sí, Juli, perdón. No, le agradecerles por el tiempo que me han prestado, y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Sí. Bien, muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana, descansen, Chao, aprovechen, nos es vemos, un que semana terminen con la largo. Nos vemos, profe. Hasta luego. Muy buena presentación en Canal 4. Chao, profe.